cuál fue el problema. Pero bueno, estamos viendo ya una forma macro de cómo es el computador, cuáles eran las partes básicas netamente, cuál es la tarjeta de video. Entonces aquí entra un poquito más detalle de lo que ya le hablaba, Este es un mainboard bastante viejo, tienen todavía estos socket IDE, actualmente pues esto ya no viene, a lo mucho viene un socket, pero de ahí no viene nada más. Acá está la RAM, este es el chipset, acá va el procesador. Y por acá está el BIOS. Ahora vamos a ver, ya la parte creo que es periféricos de entrada, periféricos de salida, memoria, eso creo que ya conocen, me parece que ya conocen. Pero en el caso de que no, vamos a refrescar un poquito aquello. El computador, pues ya habíamos definido que tienen algunas partes, entre eso pues tiene el disco duro, tiene la memoria RAM, tiene obviamente la tarjeta madre, que traducido en el inglés pues es el mainboard, tarjeta principal, perdón, el motherboard, tarjeta madre, o el mainboard como tarjeta principal, main principal, board, pizarra o tarjeta. Se lo tiene como algunos nombres. Entonces, como ustedes ya saben, pues esto tiene algunas marcas. Ya estas marcas poco a poco iban siendo conocidas en el mercado y ya venían otras marcas. Hasta que en la actualidad, pues hay marcas o compañías que ya están siempre predominando el mercado y no han salido, y otras que recién empiezan a comercializarse acá. La parte básica del mainboard, pues tiene que tener los sockets para la RAM y para el procesador, principalmente. Ahora, aquí hay un detalle que deberían de aprenderlo en otra materia que se llama mantenimiento de PC, pero nosotros vamos a ver la parte básica, me adelanto un poquito, en que la RAM que debe estar acá, puede tener dos canales, ya, eso ya se está hablando, dos canales, y actualmente, pues este procesador, todas las características del mainboard lo tiene el chipset, y este procesador ya no viene aquí en socket, en este tipo de socket. Este socket era de puntitos. El procesador tenía como agujas y entraba, patitas como agujas y entraba en esta parte. Actualmente eso ya no se ve. Esta es una DDR266, esa frecuencia de reloj, esa velocidad pues ya no se ve. Ahora está de 1066 para arriba. Y pues estos switches tampoco existen, esto ya hace tiempo que pasó de moda. Sin embargo, el USB aparece todavía acá, puerto paralelo tampoco viene, el MIDI tampoco llega, y estos switches, como les digo, ya no están. AGP ya no existe, AGP, ya está PCI Express. Acá está el BIOS, y vamos a explicar de cómo trabaja esto. Esta es la parte básica. Entonces tiene un chipset, el que tiene todas las características del mainboard. Ese es el que le indica cuántos puertos tiene, cuáles son las interfaces del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es el arranque? Cuando ustedes aplastan el botón del computador, eso activa un switch. Acá, aquí tiene que estar, creo que es el banco de la parte frontal del case. Entonces, aquí cierra un switch y enciende el mainboard. El momento de encender el mainboard, en este ámbito, todas las tarjetas que son sofisticadas tienen un pequeño sistema operativo o microsistema operativo. Pero a este no se le llama sistema operativo. A esto se le conoce como, en español, firmware, o en inglés, firmware, que es un microsistema operativo o código en el cual hace ciertos procesos. Pero no se lo conoce como sistema operativo porque hay ciertas cosas en las que se tiene que definir para que sea un sistema operativo.
Hay una diferencia entre un aplicativo y un sistema operativo. Entonces, a este nivel de tarjeta, los discos duros no se llaman discos duros. Simplemente un espacio de almacenamiento. Tiene. Y dentro de este espacio de almacenamiento, pues está este sistema operativo, para hacerlo un poco didáctico, que realmente es un microsistema operativo que se le conoce como firmware o firmware. De esas dos maneras lo pueden conocer. Este firmware que está en el BIOS, se ejecuta un proceso, y porque se llama BIOS, pues ya vimos el Basic Input Output System, sistema de entrada-salida básico. Entonces, corre el firmware o firmware, y este proceso lo que hace es tomar lista o reconocer los estados de todos los dispositivos conectados al mainboard. Él hace un proceso en el cual verifica si están conectados primero y en qué estado está. Todo lo que ustedes conectan al mainboard debe de comunicarse con él. Entonces, antes de correr la tarjeta, como ustedes lo ven en el sistema operativo, supongamos que sea una tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica debe de enviarle alguna comunicación a este chip, a este BIOS. Debe indicarle qué tiene y debe de decirle si está bien o si está mal. Todo lo que se conecta. Entonces asumamos que aquí está ya la tarjeta gráfica conectada y no tiene nada más. Entonces lo que va a hacer es que empieza a reconocer todos los dispositivos conectados, y los que le responden, pues dice que está allí. Entonces, como no hay nada conectado, entonces el BIOS pues va a decirle al sistema operativo, pues no hay nada conectado más que la tarjeta gráfica. Cierto, pero antes de mandarle ese mensaje, el mensaje tiene que estar completo. La tarjeta como tal debe de darle todas las indicaciones que está solicitando el BIOS. Es por eso que este BIOS o este código firmware, dependiendo del fabricante, puede ser muy sofisticado, muy detallado, el que le envía toda la información necesaria al sistema operativo. O en su defecto, el BIOS puede ser tan detallado, pero las tarjetas expansoras o las tarjetas que se conecten al mainboard no lo son. Ejemplo. Vamos a suponer que nosotros estamos haciendo nuestra primera tarjeta gráfica. Entonces, como recién estamos aprendiendo, sabemos que el BIOS nos va a preguntar sobre nuestro estado y le vamos a contestar. Porque es nuestra primera tarjeta gráfica y estamos probando con cierto modelo de BIOS, cierto modelo de mainboard. Entonces resulta que ya lo aprendimos, y este BIOS, este firmware, lo que hace es preguntar si es que está conectado, nada más. ¿Está conectado? Sí, y tiene que mandarle una comunicación al BIOS indicando que están conectados. Y se acabó. ¿Cierto? Entonces, esta es nuestra primera tarjeta. Hicimos nuestra tarjeta, la probamos, el BIOS empezó a correr su código y le enviamos la comunicación que está solicitando, si está conectado. Entonces le decimos sí, si está conectado, porque apenas se enciende, se alimenta esta tarjeta que recién nosotros construimos, esta tarjeta gráfica se alimenta, pues él también corre un pequeño código en la tarjeta, y este pequeño código pues tiene que comunicarse con lo que le están solicitando. Entonces, también en la tarjeta existe un pequeño sistema operativo o firmware que el momento de alimentarse de energía, él verifica si es que existe alguna comunicación, si hay algo por responder. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro hasta allí? Sí. Pregunta. Ya. Entonces tenemos dos cosas. Una, la tarjeta principal, que tiene que tener una comunicación. Él va a hacer preguntas. Y por otro lado, las tarjetas que se conecten a este mainboard deben de responder a esa comunicación. Tal como existe en el mainboard un firmware que va a correr un proceso, un código, también en las tarjetas expansoras tienen que tenerlo. Deben de tenerlo. En su mayor parte, las tarjetas expansoras son así.
No necesariamente los dispositivos que se conecten a manera periférico a el equipo. No necesariamente, pero las tarjetas electrónicas sí. Los dispositivos, si bien es cierto, tienen su propia tarjeta electrónica, pero a veces son una tarjeta electrónica muy pequeña que no necesariamente se comunican de esa forma con el firmware, con el BIOS. Ejemplo, puede ser que nosotros conectemos un mouse al computador, pero un mouse viejito, nada de óptico. Entonces, estos mouse no se comunican con el BIOS, pero el BIOS identifica si están o no conectados de otra forma. ¿Sí? ¿Y cuál es esa otra forma? Puede ser midiendo el voltaje en el puerto. Puede ser, les pongo un ejemplo, pero hay varias formas de hacerlo. Otra, que el mismo socket tenga un gatillo, que al momento que ustedes lo conectan, el gatillo se levanta y verifica si es que está algo conectado o no. Tipo switches. Al momento que ustedes presionan al socket, levanta el switch y yo ya sé que alguien está conectado allí. Hay varias formas de detectar si es que está algún periférico conectado. Eso cuando el periférico es de los viejos, de gama baja. Actualmente casi todos los periféricos se comunican con el BIOS, pero ya les puedo dar la indicación que no necesariamente los periféricos deben de responder a las preguntas del BIOS. No lo entienden, pero el BIOS tiene otras estrategias para poder saber si están conectados o no. Entonces, sigamos con el ejemplo. Nosotros empezamos a hacer nuestra primera tarjeta y probamos tarjeta gráfica y lo probamos en un mainboard único, pues no teníamos otro, y resulta que ese mainboard solo pregunta si están conectados o no. Entonces, cuando se alimenta nuestra tarjeta gráfica, nosotros arrancamos también nuestro pequeño firmware, nuestro pequeño código, y él detecta si es que hay algo por responder. Si hay algo por responder, automáticamente pues lo hacen despertar y le dicen responde. Y responde. Y esa información le llega al BIOS indicando que esa tarjeta sí está trabajando, no tiene ningún problema. Ese es un modelo de mainboard basado en el BIOS. Como les digo, hay BIOS un poco más sofisticados con su código, con su firmware, que pueden tener más detalle en aquello. Vamos a suponer que esta tarjeta que nosotros hicimos, nuestra primera tarjeta gráfica, la vamos a colocar en un mainboard de gama alta. Un mainboard quizás Intel para i9, que tiene un chipset súper poderoso que hace casi todo ese mainboard, ¿no? Súper caro, pero tiene un poco de puertos, hasta puertos desconocidos y súper rápidos. Entonces lo vamos a probar. Resulta que nuestra tarjeta sí funciona. Entonces nosotros decimos, bueno, es compatible con este mainboard también. No lo probamos, pero resulta que es compatible. Sí lo reconoce. Perfecto. Pero en este mainboard, el desarrollo de esta tarjeta fue muy avanzada, que ya toma otro estándar de comunicación, estándar entre comillas, o están probando otro tipo de comunicación, fuera del estándar, pero más avanzado. Salen del estándar para crear otro esquema más avanzado, hasta que se estandarice. Entonces, al correr este código solicita más información de la que ustedes están acostumbradas. Por ejemplo, pide qué modelo es, cuándo fue fabricado, cuándo la fecha de emisión, el fabricante y algunos códigos auxiliares. O sea, quizás cuál es la alimentación o cuál es el consumo de energía, si está consumiendo más energía, la velocidad del proceso del cooler de esa tarjeta, si tiene ventilador, cuál es la velocidad de ese ventilador. Entonces piden más información aún.
Entonces toda esa información no la tiene, no responde. Nuestra tarjeta no responde a esa información. Pero todo eso lo pide el BIOS. Entonces, como no responde, no le puede dar toda esa información al sistema operativo. Pero él puede, a nivel de mainboard, puede pedir más datos. Pero las tarjetas no están desarrolladas para eso. Asimismo, las tarjetas pueden estar muy sofisticadas, muy a la vanguardia, que responden todo o están en capacidad de responder. Ejemplo, el estándar actual es simplemente que indiquen si están activas o no. Lo pongo. Pero yo hago un código para que responda todo. O sea, incluso para mantenimiento. Cuando hay un problema, yo me comunico con el firmware y el firmware me da el detalle de la tarjeta total. Entonces me dice, mira, yo fui prendido esta fecha, esta fecha, esta fecha. Estoy trabajando más de 1000 horas en total. Estas son las sesiones que yo trabajé. El día tal trabajé 8 horas, el día tal trabajé 20 horas. Este día de acá no descansé, trabajé las 24 horas, no me dieron chance de descansar. Tuve un problema a tal fecha, me apagaron abruptamente de tal hora a tal hora. Estos son los registros y me guarda toda esa información. Si bien es cierto, el estándar es simplemente para decirle si está activo o no. Pero yo a nivel de desarrollo hago mi tarjeta muy sofisticada para que yo pueda, en el caso de dar mantenimiento a la tarjeta o verificar los errores o verificar garantía, tener toda esta información. Y eso también lo tiene el mainboard. Pero aquí lamentablemente pues no tienen una garantía de ese tipo, pero el mainboard lo da. O sea, no hay un departamento que registre todo esto. Un departamento técnico que registre y avale todo este tipo de información, pero a veces la tarjeta lo tiene y se puede sacar toda esta información. ¿Sí me explico? Ejemplo, si ustedes tienen un disco duro actualmente, ustedes pueden, con los software actuales, antes esto no se podía hacer, era difícil tener esta información, pero actualmente ya existe un aplicativo que indica el número de horas que tiene un disco duro. Entonces, esta información era oculta porque tenían que tener hardware especializado para verlo. No podíamos nosotros verificar cuántas horas tenía de uso el disco duro. En la actualidad hay aplicativos como el Crystal que puede detectar, puede leer la información que tiene la tarjeta y decirnos cuántas horas de trabajo tiene ese disco. Dependiendo la tarjeta, nuevamente digo, dependiendo la tarjeta, si es sofisticada o no, puede guardar más información. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de la garantía. Entonces, si yo creo una tarjeta y le digo, mira, mi tarjeta tiene 3 años de garantía, pero estas son las cláusulas. No la puedes desconectar abruptamente, no puede trabajar por más de 20 horas y resulta que me devuelven la tarjeta. Entonces me dice, mira, la tarjeta se quemó, no sé qué le pasó. ¿Qué hizo? ¿Trabajó más de 20 horas? No, no, yo trabajé solo 8. Yo no puedo trabajar más de 20. Yo trabajo solo 8. No me pagan por horas extra. Ah, ya, disculpe, perdón. Voy al departamento técnico, digo, revisa la tarjeta. Entonces empiezan a revisar y dicen, mira, aquí está un registro que este día trabajó 20 horas. Entonces veo, le doy el reporte. Digo, esto está fuera de la garantía porque de esta fecha la tarjeta ya la revisamos y usted se pasó en el número de horas y eso abola la garantía. ¿Sí está claro? Pregunta de Montenegro, Ángelo. Profe, ¿el BIOS es para saber que los periféricos están conectados? No necesariamente. En la parte básica, sí. El BIOS detecta qué dispositivos están conectados para darles información al sistema operativo. El BIOS es el encargado de la comunicación
hardware, sistema operativo. Por un lado tenemos el hardware, por otro lado tenemos el software. Quien está en la mitad y quien hace esta comunicación, primero quien está en la mitad es el sistema operativo. Ahora, entre el sistema operativo y el hardware, tiene que integrarse, comunicarse, y eso lo hace los firmware que están en el BIOS. Entonces, ahí viene este proceso que les estoy contando. Entonces, tienen que levantar información, no ustedes, el BIOS, tiene que hacer este reconocimiento de qué periféricos, no solo los periféricos, sino tarjetas de expansión, están conectadas y en qué estado están. Una vez que verifican su estado, o si tienen algún tipo de error, tienen que saber cuáles son los protocolos para enviar los errores. Entonces captura el BIOS estos errores y le envía al sistema operativo. Y si el sistema operativo no entiende, quizás el mainboard decida enviar de forma audible. Por ejemplo, hay una falla en el video. Entonces yo no le puedo mandar eso en el sistema operativo porque no lo va a ver. O puedo hacerlo si es que hay por ahí alguna solución que no conozca, puedo hacerlo. Pero aparte de eso, pues lo que sí le doy es la certeza de que ese error le mando de forma audible. Entonces ahí se encuentra un booster conectado o directamente soldado a la tarjeta, que al momento de pasar un error, pues envía un sonido audible por código, tipo Morse. Entonces ahí va un pitido largo, dos pitidos cortos, un pitido largo y un pitido corto. Eso puede indicar falla en el video. O yo puedo hacer más detalle y reconozco que primero eso es una falla de video y de ahí le doy otro código. Entonces primero le indico qué falla es y de ahí le mando otro código más. Entonces supongamos que para video sean dos pitidos largos y uno corto. Uno ya sabe que es video. Y después de eso hay una pausa y mando otro código. Entonces digo, tres pitidos cortos. Allá. Si el primero fue así, indica que viene de la tarjeta gráfica. Si el segundo viene de esta forma, entonces significa que la RAM está mal dentro de, o la memoria está mal dentro de la tarjeta. Entonces hay una falla en la memoria de forma audible. Y también lo envío a través del sistema operativo si es que por alguna forma levantan el video que lo puedan ver en el sistema operativo. Entonces el mainboard a través del BIOS puede decidir qué hacer. Pero esos ya son mainboards súper sofisticados en el cual ya quieren en detalle saber todo de los dispositivos. Eso también se puede identificar. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Alcázar, ¿está claro? Yo hablando Alcázar. y estaba el micrófono apagado. Sí, ingeniero. Pero ingeniero, una consulta tenía. Mire, usted había dicho que la tarjeta gráfica guarda un registro, ¿no? Un inicio, ¿no? Ok. Pero existe la posibilidad, obviamente que lo que voy a preguntar, eso no se debe hacer, yo lo sé. Pero existe la posibilidad de que, digamos, estos malos técnicos pongan un registro falsificado para no hacer valedera la garantía. Excelente pregunta. ¿Quién puede responder? Ahí vamos con la ética y la confianza en la compañía en la que trabaja. Goya, ¿qué opina? Buena pregunta la que dice Balcázar. No se decidió a preguntar hasta que yo le atiné. Goya, ¿qué opina? Goya a la una, Goya a las dos. Le ponemos falta a Goya porque se quedó dormido. Y eso está grabado, ¿no? Ya le ponemos falta. Aquí estoy, licenciado. ¿Qué pasó? Tiene que estar activa, pues.
¿Qué opina de lo que dice el compañero? ¿Me pueden repetir la pregunta? Ya se quedó dormida, tiene falta. No Méndez. estaba dormida, estoy sentada. Méndez. Presente. ¿Qué opina de lo que dice el compañero? Que, ¿cómo es que eso de de eso de la falsificación de la, ¿cómo es eso de que le falsifican el aparato, ¿cómo es el disco duro? Creo yo que es para, como que dice el compañero, para no validar la garantía del componente. Se estaba quedando algo dormido porque el compañero no habló de disco duro, habló de la tarjeta gráfica. Sí, sí, eso mismo. Sí, ya, pero por lo menos algo escuchó. Cedeño. Dígame, profesor. ¿Qué opina de lo que dice nuestro compañero, su pregunta, ¿no? Pues yo creo que eso sí se podría hacer y pues creo que eso sería poco ético. Usted dice que es posible. Sí, yo digo que sí es posible. Bueno, eso ya es tema de seguridad. Y efectivamente es posible hacerlo, pero si ustedes trabajan en la compañía, si están trabajando en una compañía de estas, este tipo de compañías es bastante grande, bastante robusta, y no cualquiera entra. Entonces, es difícil entrar a una compañía a este nivel. Ejemplo, LG, Samsung, Cisco, Epson. Entonces es un personal técnico bastante capacitado, le brinda muchas oportunidades en estas marcas. Dell, HP, Gateway, Acer, Hewlett Packard, Macintosh, entre otras, pues son compañías muy grandes. Apple Computer, para entrar allá ustedes necesitan un curso de certificación un poco extenso para hacer servicio técnico, por ejemplo. Entonces, y le dan toda la apertura para que ustedes sigan capacitándose. Entonces, entran en una malla de cursos para para ser profesionales y tener los certificados que exige la marca. Aparte de esto, pues le comparte la marca varios materiales para que su servicio técnico sea mejor. Entonces, esos materiales no se encuentran, esa información no se encuentra así nomás. Hacer eso es quitarle todos esos privilegios. Les pongo otro ejemplo. Vamos a imaginar que ustedes son de NVIDIA, ¿cierto? Trabajan en NVIDIA. Y NVIDIA le da toda la cobertura, toda la información para que le dé el soporte, ¿ya? Resulta que ustedes cometen, o su avaricia entra más, su necesidad, su motivación, quizás, y la oportunidad llega para cometer este tipo de falta, y les quita todos estos privilegios, no le da la información que necesitan y lo sacan. Cuando ustedes están dando mantenimiento, soporte a una tarjeta que recién salió, esta tarjeta vale $5,000, tarjeta gráfica, no tienen información de esta tarjeta. Pero sin embargo, como son de parte de la compañía les da toda esta información actualizada de lo último que sacan. Y con esta información ustedes pueden darle soporte a estos equipos que recién salieron. Y si dan soporte a estos equipos que recién salieron, ustedes pueden cobrar el precio que ustedes deseen. Porque nadie más le va a dar ese servicio. Claro, va a tener ciertos requisitos, ciertas normas que la compañía, la marca le va a exigir. ¿Cierto? Pero no pueden irse a cualquier parte, a cualquier departamento técnico porque ese tipo de información no la van a tener a su alcance. Y si es que la tienen, no va a ser oficial, va a ser extraoficial. Entonces, ese tipo de información va a decirle, mira, si te sale esto, si tienes este error en esta tarjeta, es por esto. Entonces le mandan toda la información, le dicen a detalle cómo es la tarjeta, cuáles son los planos de la tarjeta, cuáles son las fallas comunes, cuáles son las herramientas que debe utilizar, cómo debe sacar los elementos, cuáles son los procesos que debe de hacer para coger y darle un mantenimiento correcto.
Y si cometen esta falta, ya esa información no la van a tener. Quedan ciegos ante la marca y empiezan a crear o a tratar de probar de cómo hacerlo. Esa información es muy, muy importante. Cuando ustedes entran en una parte técnica, tener información actualizada es un privilegio. Y peor si le da todo el detalle. Les dice, mira, si tienes esta falla de video, conecta el osciloscopio en tal punta de la tarjeta y tiene que tener esta señal. Si no la tiene, entonces revisa tal cosa para poder solucionarlo. Y si eso no pasa, entonces llama a este número para devolverte y aplicar la garantía. Todos estos privilegios los perderían si cometen esta falta. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero hacerlo, yo no lo haría. Si yo ya estoy en una compañía de esos, yo no lo haría. Y si usted, a menos que sea su compañía, si es su compañía, puede ser. Puede ser que se les dañe el corazón y no quieren entregar la garantía. Y en ese caso sí se puede dar, más que en una compañía grande. O sea, una compañía pequeña que no quiere dar la garantía, entonces altera los datos y le dice, pues no aplica porque aquí salió una información. Pero ahí viene otro problema. Supongamos que yo les vendo a ustedes el disco duro. Entonces el disco duro me lo devuelven, me dicen, mire, el disco duro no está mal, falló. Entonces yo le mando el reporte y le digo, mira, tal fecha el disco duro trabajó fuera de las políticas de la garantía. Y ustedes pueden replicar. ¿No? Eso es mentira, porque primero ese computador quedó en la casa y yo me fui de viaje y nadie quedó en la casa. Entonces lo que me está diciendo es mentira. Digo, pero aquí el departamento técnico mandó este informe. ¿Qué pueden ustedes decir? Cirino, ¿qué opina? ¿Qué puede decir ante este reporte de disco duro? Como de, Si usted me disculpe quiere que hay devolver, un poco de ruido aquí. a ver, si usted me quiere devolver el disco, yo le digo que el informe técnico dice que usted no cumplió con las políticas de garantía. Pero usted está consciente que el equipo lo dejó en su casa y se fue de viaje. ¿Yo quién sería entonces? El comprador. Usted es el que me está tratando de devolver el disco. Pues que yo sí tengo, como quien dice, mi conciencia en que sí está, no le he hecho nada al disco duro, entonces sí deberían, este, Yo no quiero devolverle la garantía y le mando un informe del departamento técnico que fue alterado, el disco físicamente fue alterado para que dé este informe. ¿Qué opina? ¿Qué opina de mi marca, de mi producto? ya sería, ya no confiaría en esa marca. Ya, ahí está, creo que la respuesta del compañero. ¿Se puede hacer? Sí. O sea, compañero Cristian dice, ¿es posible que técnicos mañosos puedan alterar el informe? Sí. Tanto en hardware, que es un poco más difícil, o simplemente pues editan el archivo del informe, cogen un Word, cogen un Excel, mira, este es el informe que pasó el disco y listo. Pero también pueden hacerlo a nivel de hardware y cambiar el código de la tarjeta. O sea, ponerle otra información allí falsa. Pero hay varias técnicas para hacer eso, pero ya es muy, muy avanzado, muy trabajoso para hacer un buen trabajo con respecto a esto. Una forma para hacer eso es reescribir el chip. Eso es una manera. Reescribo el chip y listo. Pero al reescribir el chip también podría ser sofisticado que tenga todos los registros guardados. Entonces yo tengo que saber qué tipo de chip es para borrar todas las huellas. La otra es cambiar el chip. Yo cambio el chip y le pongo otro chip en el cual esté reportado toda esta información. Y listo. Ante el ojo
clínico de un técnico quizás pueda detectar que ese chip fue removido y cambiado, pero eso ya incurre en un análisis o una auditoría más minuciosa. Se puede hacer. Entonces, en pericia informática todo esto se ve. Un curso de pericia informática en hardware o forense podría haber estos casos. Podría haber porque en un solo curso no pueden ver todo. Hay mucha información que se puede investigar, se puede estudiar en perito informático o auditor informático forense. Entonces, ahí se ve todo este tipo de información, se ve la posibilidad de sacar información de teléfonos en función de su sistema operativo, si es Android debajo de la versión 5, superior a la versión 5, si es de 5 a 6, de 7 en adelante, cosas así. Hay información encriptada, información que no está encriptada, información que se pueda leer, información que no se pueda leer, información que puede tener otros equipos para poder desarmar y sacar la información que se encuentra ahí en un peritaje informático. Por ejemplo, un caso de narcotráfico y se detectó el teléfono en el cual se comunicaban con los duros, entonces puede entrar en un peritaje de este tipo. Pregunta de Burgos, si se puede hacer overclock a cualquier procesador. ¿Saben qué es un overclock? Es cuando el procesador se sale de normalmente o sea, el rango de lo que debe trabajar y trabaja a más, algo así. ¿Alguien más que pueda aportar qué es un overclock? Es como que, o sea, es decir, aumentar la frecuencia de reloj de la unidad central. Ya, interesante pregunta. Es muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque esa pregunta yo ya me la hice a nivel de estudiante como ustedes. Y así como ustedes, no lo pregunté de esa forma, pero mi pregunta fue en esta forma. ¿Es posible a nivel de código insertar un código en el computador para que al ejecutarlo queme el procesador? La respuesta que me dieron mis profesores, porque fueron dos, me dijeron no, no se puede. Porque la tarjeta, esta tarjeta que está acá, trabaja con 5 voltios. Entonces no se puede superar 5 voltios. Para poder quemar un dispositivo tiene que darle un sobrevoltaje. Y como todos están limitados a una lógica TTL, que trabaja de 0 a 5 voltios, y por ahí en CMOS, como es el BIOS, trabaja de 0 a 3 voltios para optimizar la energía. Entonces, basado en esa lógica, imposible, no se puede. Lo que está diciendo no se puede dar. Sin embargo, yo no me quedé complacido con la respuesta que me dieron, ninguno de los profesores, y me puse a seguir investigando y probando. Con otro compañero que era también curioso, no era tan curioso, pero tenía mucha lógica, y empezamos a razonar y empezamos a crear. Otra vez la enfrenté a las dos profesoras que me dijeron eso, y le dije lo siguiente. Hemos hecho un código en el cual nosotros hacemos pasar al procesador como que fuera un procesador de gama alta. A nivel de código podríamos entrar al BIOS, indicarle que mande una actualización o mande a energizar nuestro procesador asumiendo que el procesador es de gama alta. Por ejemplo, en ese entonces había Pentium 4. Entonces, si les ponen un Pentium 3 o un Pentium 4 mismo, Pentium 4 imaginemos que sea de 2 GB, en ese tiempo no había más, y le decimos que es un Pentium 4 de 3, entonces le decimos BIOS, no tienes un Pentium 4 de 2 GB, tienes un Pentium 4 de 3. Lo que me están preguntando, el overclock. Entonces ya no es de 2 GB, sino es de 3 GB. Así que haz tu trabajo y haz que ese procesador trabaje. Al hacer eso, el BIOS tiene que darle la energía que el procesador requiera. Entonces, si me están diciendo que el procesador es de Pentium 4 de 3, debo darle la energía para que funcione.
Y esa energía sobrepasa la energía que el Pentium 4 de 2 GB tenía. Al hacer eso, estamos mandándole mayor potencia de alimentación a un procesador que no lo soporta. Por lo tanto, el procesador puede llegar a quemarse. La respuesta de la profesora dijo, sí, no sabía, pues sí, tiene lógica. Digo, no solo tiene lógica, sino lo probamos. Tiene razón. Pero eso no debería de divulgarlo, porque si lo manda en virus a que se propague por todas las computadoras, por toda la red, pues hay muchas computadoras que podrían haber sido quemadas en ese entonces. Entonces, un trabajo tipo doctorado, porque una investigación de estas pues es ardua, pero se podía hacer en ese entonces. La idea era de mandarle un overclock que el procesador y el mainboard lo soportara, porque puede ser que el mainboard no lo soporte. El mainboard diga, bueno, yo solo trabajo con este modelo de procesador y con esta frecuencia, no puedo pasar más. Y no pueden hacer nada más. Entonces, en ese caso, el virus, entre comillas, no se activa. Pero si el mainboard soporta diferentes procesadores en cuanto a su frecuencia, sí es posible hacer un overclock para que trabaje a una más velocidad, a una mayor velocidad. Obviamente, entre comillas, el proceso es más rápido, pero teniendo la certeza de que si llega mi virus, se lo puede quemar. ¿Cuándo no es posible quemarlo? Cuando el procesador justamente sea el tope de lo que el mainboard soporta. Si el mainboard dice que soporta en estos tiempos i7 de cuarta generación, desde i3, desde i7 tercera hasta i7 cuarta, lo soporta, y yo tengo i cuarta, entonces ya no le puedo mandar más voltajes de esas, ese es el tope. No le puedo decir nada más. Lo que puedo hacer es que no trabaje, porque le digo que le puedo mandar un código para que mande energía para un Pentium 4 de Pentium i7 de tercera. Y si es un i7 de tercera, tiene poca energía y el procesador no va a responder. Eso se puede hacer. Si se lo puede hacer a cualquiera, depende el overclock. Si se lo puede hacer a cualquier procesador, depende del mainboard. Si soporta hacer eso o no. Actualmente los procesadores tienen algo que se llama Turbo Bus. Entonces, lo que tienen Turbo Bus, esta característica, ustedes pueden hacer esto. Incluso es de forma automática. Cuando tienen bastante trabajo, automáticamente se levanta el Turbo Bus y aumenta su frecuencia. Eso ya lo tiene en las arquitecturas I. Ya viene con Turbo Bus. O sea, le dicen que el procesador es de 2 GB y Turbo Bus 2.8. Así les viene. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y con qué mismo? ¿Es de 2 o 2.8? Es de 2. Pero cuando le ponen mucha carga, automáticamente él aumenta la frecuencia de reloj y trabaja a 2.8. No sé si con eso quedó claro la pregunta. Ingeniero, sí quedó claro. Sí, ahora sí. Otra pregunta, disculpen, pero yo sé que no viene con el tema, pero me di cuenta de algo. Recién el día antes de ayer me vino una actualización de Windows 10, la 20H2, algo así, no recuerdo muy bien. Pero hasta antes de actualizar la entrada de 3.5 para los auriculares funcionaba perfectamente. Pero luego de actualizarlo, esa entrada dejó de funcionar. Ahora cuando conecto los auriculares ya no funcionan. Para que funcione tiene que encender la computadora ya puesto el audífono, porque si lo pongo cuando ya está encendida no me funciona. ¿Cree que esto sea por la actualización o cree que se dañó el puerto? Excelente pregunta. Y ahorita estamos en modo consejería. Yo más o menos como soy el doctor y ustedes presentan todas sus fallas. Ya vamos a tener que cobrar nomás por cada pregunta. No, está bien, todas sus dudas. Hay una materia que se llama mantenimiento que la van a ver después. Y ahí deberían de al menos hacer todas las preguntas que ustedes desean y el profesor en teoría debería responder a todas sus dudas.
El caso de la actualización a nivel de software, obviamente el Windows se actualiza para los parches principalmente y ciertas características adicionales que se le olvidaron en primera instancia. Es posible que empiece a fallar los controladores de audio o algún controlador de hardware en su actualización. Que el momento de desarrollar la actualización, ellos prueban en máquinas virtuales, pero es difícil probar en todas las combinaciones habidas y por haber que ustedes puedan tener. ¿Por qué? Hasta el gallo quiere estudiar, ya está cantando. El mainboard, el PC, cada uno tiene diferentes características, diferentes drivers, diferentes controladores, diferentes marcas, y todas estas combinaciones no se pueden probar. ¿Cuál es su propuesta de gobierno? Bajen el volumen, el señor Guau por ahí dicen. Entonces, no es posible desarrollar una actualización haciendo las pruebas de todas las combinaciones habidas y por haber que el usuario tiene. Entonces, es posible, sí, que cuando manden la actualización, ustedes son los conejillos de Indias y manden los reportes. Por eso Windows tiene una ventanita en la cual dice enviar error o no. Ustedes deciden enviarlo a Microsoft el error para que ellos analicen o no. Microsoft hace eso para recopilar toda la información de su equipo y ver cuál es la falla y tratar de repararla. Cuando ustedes bloquean esta comunicación o no tienen internet, no pueden enviar la comunicación, entonces es difícil que en la próxima actualización mejoren estos parches. Basado en la pregunta me dice, ¿es posible que por la actualización ocurra eso? Sí, es posible. También es posible que usted puso algún archivo o se ejecutó algún archivo en el momento de la actualización. O justamente después de la actualización ustedes querían la máquina y se pusieron a trabajar y le pusieron un archivo. ¿Ya? Recién empezó la actualización, pusieron su pendrive, el archivito y les dañó eso. Entonces usted dice, no, pero si recién trabajo ya no vale. Es la actualización. No, es que usted puso un archivo ahí que tenía virus. Tienen que detectar si es por virus o también puede ser que no metieron ningún archivo, pero navegaron en internet en páginas dudosas. Están buscando crack, yéndonos por la izquierda y saben que esas páginas de crack pues viene de todo. Todo viene con muchas cosas y cualquier cosa puede pasar en el momento que ustedes busquen crack. Por lo menos aquí en Ecuador y en América Latina ustedes pueden tener la oportunidad de hacerlo. En otros países eso no es posible. Y si lo hacen, es bajo su riesgo. Los otros países tienen políticas muy severas con respecto a la piratería y van a la cárcel. Con respecto, no sé si con eso quedó claro la pregunta. Para contestar otra. Ya. Acá dice, dice, para poder hacer eso se debe ser compatible el PC refiriéndose al overclock. Sí, el PC o el mainboard debe tener esta particularidad de soportar diferentes modelos de procesador para hacer este overclock. Si no lo tiene, pues no lo puede hacer. A nivel de procesador, como les digo, estos modelos ya vienen con el Turbo Bus en todos o casi todos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos, si no hay más preguntas. Entonces ya sabemos que el trabajo del BIOS, qué es lo que hace. Y una vez que ya tiene el BIOS esa información, pues le envía al sistema operativo, porque el sistema operativo debe saber con qué está trabajando. Si la información de la tarjeta de video no es enviada, entonces el BIOS no le envía esa información al sistema operativo y el sistema operativo no trabaja con esa información de la tarjeta, no puede trabajar. La tarjeta está alimentada, está trabajando entre comillas, pero el BIOS no lo va a tomar en cuenta porque el sistema operativo no lo va a tomar en cuenta porque el BIOS
no le dijo que esta tarjeta estaba trabajando y es por culpa de la tarjeta. La tarjeta no envió la información. En ese caso, automáticamente el BIOS le dice, mira, puedes conectarte por VGA. Trabaja con ese driver. Y el sistema operativo ya no trabaja con el driver de la tarjeta gráfica, sino trabaja con el driver de la tarjeta integrada. Entonces automáticamente se switchea y le dice, pues como no tengo tarjeta, voy con la integrada y trabaja con la integrada. Pero ustedes no lo saben porque su puerto del monitor lo tiene conectado aquí. Entonces ahí tienen que sacar ese cablecito y conectarlo a el puerto integrado del VGA de la tarjeta madre. De ahí podrán ver video. Si ese fuese el caso. ¿Sí está claro? Briones, Luigi. No se lo escuchó, Luigi. Dígame. ¿Sí está claro? Más o menos. Más o menos. Ya repita todo lo que dije. ¿Qué es lo que se le quedó? Cuéntenos. ¿Lo escuchamos, Luigi? Está dormido, Luigi. Vargas. Vargas. A la una. Aquí estoy, aquí estoy. Vargas. Dígame. Tres puntos importantes que recuerde en su cabeza de la clase. Ya. La BIOS tiene lo que es un firmware o también llamado firmware, el cual es que recepta la información de los periféricos, se podría decir, que se conectan al computador y el cual mantiene comunicación con la BIOS. Y esa información se la pasan al sistema operativo. Carlos Cabrera, Juan Carlos. Tres aspectos importantes que han llegado a su cabeza. Que mientras el BIOS no reciba información de los componentes de entrada y salida, no le puede dar la falla al sistema operativo de qué componente está fallando en la tarjeta. Faltan dos. Que siempre debe estar comunicado con los periféricos. Falta uno. Que el BIOS siempre debe, que los componentes siempre deben darle información al BIOS, porque si no, no lo detecta. Perfecto. Listo. Entonces, tenemos por ese lado la comunicación del hardware con el sistema operativo, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace, el momento que ustedes prenden el botoncito, de una forma casi instantánea, sus ojos no van a ver esto porque esto es a velocidad electrónica. Entonces, toda esa información corre en fracción de segundos y el BIOS la tiene y se lo pasa al sistema operativo. Entonces, pero ¿cómo llega a levantarse el sistema operativo? O sea, ¿cómo del disco llega a levantarse? Un detalle, cierto, que se me escapa, es que ciertos modelos de mainboard pueden probarse o pueden arrancar, o sea, tener imagen en video sin necesidad de memoria. Son modelos contaditos, no todos son así. Para que ustedes tengan algo de video, deben de ponerle memoria. Pero hay ciertos modelos que no necesitan ponerle la RAM para tener video en el mainboard. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta. Hay ciertos modelos que, a pesar de que aquí esté vacío, obviamente el procesador sí debe de tener,
tienen salida de video. ¿Y qué es lo que van a ver? Pues van a ver la pantalla del BIOS. Eso es lo que van a ver. Ese detalle se escapaba. Ahora, ¿cómo arranca el sistema operativo? Ya. Primero, cuando aplastan el botón, pues energizan la tarjeta madre. La tarjeta madre energiza a todos los dispositivos conectados a él, entre estos el disco duro. El disco duro va a estar conectado a él. La fuente de poder se conecta alimentando energía al disco, pero el disco tiene un bus que se conecta al mainboard. Y por ese bus que se comunica disco duro con mainboard. Y mainboard con mainboard con los periféricos adicionales. Y ahí hay una comunicación total. Entonces, el momento que arranca el disco duro hace una comunicación con el BIOS, indicando que es disco duro. Entonces, ahí hay otro tipo de comunicación con él. Cuando es el disco duro, tienen que pasar cierta información para que empiece a arrancar. Antiguamente, los discos duros tenían sistema operativo, pero no arrancaban solos. El sistema operativo no podía arrancar si ustedes no le ponían un disquete de arranque o un pequeño código para que pueda arrancar. Entonces, tenía Windows 3.11, Windows 95 ya arrancaba solo, pero el Windows 3.11 no arrancaba solo. El Windows 3.11 tenían que ponerle un disquete para que pueda arrancar. En ese disquete habían ciertos archivos que el mainboard leía estos archivos y de ahí le daba paso al disco. Y el disco ya levantaba con el sistema operativo. Así funcionaba. Actualmente ustedes ya ven que no existe disquete. Eso ya no viene. Y en este caso, este es el socket. Este es el socket del disquete. Esto ya no viene. Difícilmente viene. Para ser más exactos, es difícil que ya les llegue esto. Está obsoleto, los disquetes. Y en la actualidad, el mismo disco duro tiene estos archivos que están en el disquete y corren de manera automática. Pero ¿cómo lo hace? Cuando detecta que es el disco duro, el BIOS de aquí, manda la orden a que se cargue esos archivos en RAM. Aquí. Una vez que se cargan acá en RAM, estos archivos que son de booteo para iniciar el sistema operativo, el momento que viene acá, entonces ya es más fácil. El momento que pasa del disco a RAM, el proceso que ya está en RAM empieza a gestionar todo. Empieza a gestionar el arranque y empieza a solicitar al disco duro los archivos del sistema operativo. Primero hay algo que se llama booteo y eso entra primero en RAM. Una vez que entre en RAM, ese procedimiento de bootear o iniciar ya se comunica nuevamente con el disco duro a través de RAM y disco y empieza a jalar todo el proceso para levantar el sistema operativo. El momento que ya carga del disco duro todos los procesos en RAM, ya ahí ustedes ven el logo de Windows que empieza a subir todos los archivos y se van a dar cuenta que hay una barra de progreso, ¿cierto? Una barra de progreso y hasta que carga todo lo que necesita, el sistema operativo está listo y ustedes ya pueden ver el escritorio. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Santana.
Dígame. ¿Sí está claro? Sí. Ahora repita lo que dije. Imagínense que usted es el profesor. A ver, la escuchamos. Profe, Es no se que le yo no, escucha. es que yo no sé explicar bien, pero sí entendí, o sea, primero tiene que haber el buteo para que ahí comience el arranque. Ya, perfecto. ¿Y luego? Ya, luego, o sea, sí entendí esa partecita. Ya, ¿y luego? Ya no entendí lo otro, lo puedes explicar de nuevo. Sí, pero no. A ver, ¿alguien que le pueda ayudar a la compañera? No, pues, profe, solamente ese de ahí, o sea, sí sé que comienza primeramente es el buteo, comienza, para que aquello traiga el arranque de lo demás. Ya, eso es primeramente. Y segundamente, se fue. ¿Alguien que la Aquí, pueda ayudar? aquí estoy, no, que me ayuden en el otro. Ah, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién le puede ayudar? Mm, Cristian. Cristian. Cristian a la 1. Cristian a las 2. Sí, aquí estoy, profesor. La verdad, yo no lo entendí. ¿Qué? ¿Y por qué no habla, Cristian? No le entendí, profesor. Explique de nuevo. Se queda callado. Le bajamos punto a Cristian por quedarse callado. Dígame. ¿A quién no entendió? O sea, de cómo se da el proceso de... Lo que está militando, del proceso de lo que inicia el Windows. A ver si le entendí. Estaba hablando bajito primero. Usted no entendió lo que yo estaba explicando, nada más. Exacto. Qué belleza. No entendió, no entendió lo que dije, güey. O sea, es de lo que primero inicia con el switch y luego luego se va a lo del boteo. O sea, de ahí me perdí. Ya. A ver, pongan atención. Recuerden que en cualquier momento se toma lección. Incluso ya mismo podría tomar una pregunta, una respuesta. Y la calificación es binaria. O 0 o 1. Cuando el BIOS se energiza, hace esa comunicación de verificar todos los dispositivos, sea tarjeta expansora, sea puerto periférico, todo lo que esté conectado al BIOS, al mainboard, perdón, toda esa información la debe recopilar el BIOS y pasársela al sistema operativo. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros aplastamos al botón Power, energizamos eso, esa comunicación se hace instantánea de los dispositivos conectados al BIOS. Entonces la información el BIOS ya la tiene y en ese momento el disco duro se alimenta y el BIOS le manda una orden a sacar ciertos archivos para el arranque para que del disco duro suban a RAM. El momento que salen esos procesos y se van a RAM, una vez que esos procesos están en RAM, ya es fácil. Cuando esos procesos de arranque están en RAM, se ejecuta el proceso y levanta o lee la información de las librerías del sistema operativo que se necesita para poder arrancar el sistema operativo. Una cosa es iniciar el disco y otra cosa es que inicie o arranque el sistema operativo. Primero hay que bootear o iniciar. Eso tiene que subir estos archivos que están en disco a RAM. Se ejecuta ese proceso de booteo o inicio y ese proceso hace leer las librerías que necesita el sistema operativo y subirlas a RAM. ¿Quién sube primero? El booteo. Ese proceso hace subir el resto de archivos que necesita el sistema operativo para su arrancada o iniciada.
En ese momento, en pantalla ustedes van a ver el logotipo de Windows con una barrita de progreso. Y si no tienen la barrita de progreso, pues van a ver algo por ahí que destella, va y viene, hasta que ya ven el escritorio. Antes de ver el escritorio, puede salir un mensaje de todo está listo, o en ese momento, en ese segundo antes de ver el escritorio, termina de subir todas las librerías necesarias para el arranque del sistema operativo. En ese lapso, nosotros lo que estamos haciendo es subir los archivos del sistema operativo junto con la información que el BIOS le envió. Entonces el BIOS le dice, mira, hay problemas con la tarjeta gráfica. No necesitas el driver de la tarjeta gráfica. Utiliza el driver integrado del video. Entonces el BIOS, perdón, el sistema operativo empieza a ejecutar todos sus procesos para trabajar. Y él va a trabajar mandando el video con este controlador integrado. Él ya sabe, tiene que tener esa información para poder trabajar. Y envía ese video a través del controlador integrado. Si usted su cable de video lo tenía conectado a la tarjeta gráfica, no van a tener video. El sistema operativo está enviando el video por acá. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que sacar el cable y ponerlo acá en la integrada. Ese es un ejemplo. Entonces, el momento de carga del sistema operativo lo hace con ayuda de la información recibida por el BIOS. Entonces, el BIOS le puede decir, no te cargues, quédate hasta aquí nomás porque no vas a poder hacer nada más. RAM solo tenemos 500 megas. Está desastrosa esa RAM. Los 3 palillos que están ahí no sirven. A lo mucho sirve un chip. Y esos son 512 megas. Así que no te esmeres. Quédate ahí. No tienes dónde cargar toda la información que necesitas. Porque el dueño te cargó con 50 aplicativos que ni siquiera los usas. Entonces necesitas mucha RAM para poder cargar. Y no la tienes. Entonces quédate hasta ahí y hazte loco. Eso le dice. El sistema operativo, al momento de tratar de instalar, de cargarse, se da cuenta que no tiene espacio. Ustedes ven el logotipo, se ven que está cargando y se queda. Entonces ya no tiene espacio. Y empieza un reinicio. Se reinicia nuevamente. Ustedes esperan pacientemente. Nuevamente ven el logotipo de Windows. Va cargando y otra vez empieza a repetir el proceso. Una falla puede ser la que les dije. Preguntas. Profe, Dígame. profe, ¿por qué? O sea, creo que es la misma pregunta, no tiene nada que ver acá, pero ahorita que le saqué mis auriculares a la compu, o sea, aquí lo escucho, pero cuando le saco ya no lo escucho nada. Es Windows 10. Interesante pregunta. Me la hace ya mismo. Es nueva. Primero vamos a ver si comprendieron o no. Cristian, ¿está más claro? Sí, ingeniero, ahora sí ya la entendí. Ahora sí puede repetirle usted con sus palabras. Sí, a ver, voy a tratar de resumir. A ver, Primero, haga un resumen. Y al final del resumen me pone 2 puntos importantes que quedaron en su cabeza. ya, a ver, bueno, primero, obviamente, el de Power lo enciende, luego la mainboard pide información al disco duro, creo que era, ¿no? Sobre los archivos necesarios que requiere para hacer el encendido. Y digamos que se sube, manda a la RAM los archivos del boteo. Luego, cuando ya se están en los archivos del boteo, da lo que es el inicio. Luego nosotros vemos en la pantalla lo de Windows cargando y se va dando así poco a poco. Ahora, con ciertos periféricos, puede que
ciertas memorias RAM no den lo suficiente para el arranque, porque muchas personas tenemos muchas aplicaciones que inician al arranque con Windows y por ende la computadora nuevamente se vuelve a reiniciar o inclusive algunas veces algunos drivers no están funcionando y deja que no utilicen los drivers que vienen del dispositivo, sino utiliza los propios que son de Windows. De esta manera logra equiparar mejor para que se entienda mejor. ¿Algo así? Si puede hablar un poquito más alto, mejor, pero sí le escuché lo principal y sí está bien. Ya, y dos aspectos importantes que pueda resumir. Que la BIOS manda los archivos del boteo a la RAM, primero, y segundo, que al inicio no se tiene que tener varias aplicaciones que inicien con el inicio de Windows, porque esto va a ralentizar más a la ejecución de ellos. Sí, ahí hay, muy bien, gracias por su aclaración, y vamos a aclarar un detalle en cuanto al último punto que dijo. El usuario, cuando le llega el computador nuevo, él piensa que el computador está rindiendo bien y normalmente así lo es cuando es nuevo. Y empieza a cargarle aplicativos a diestra y siniestra. Entonces le manda cualquier aplicativo, le dice, mira, necesitamos trabajar en Word, métele Office. Pero en el Excel del 2020 tienen esta información. ¿Qué le metiste? Le metí el Office 2017. No, métele el Office 2020. Pero tengo que instalarlo. No, que lo quiero rápido. Entonces le meten el Office, los dos Office, del 2017 y 2020. Y le dicen, necesitamos trabajar en AutoCAD. Métele AutoCAD. Y para la próxima clase necesitamos que trabajen con 3D Studio Max. Métele 3D Studio Max porque necesito hacer un trabajo. Entonces el hermanito le pide Zoom, le pide Good Meeting, le pide algunos aplicativos más y le meten tantos aplicativos al computador y el computador queda medio gordito con tantos aplicativos, pero a medida que ustedes meten aplicativos que no los usan o rara vez los usan, a pesar de que no los abran, consumen RAM. Se cargan. En el momento de cargar el sistema operativo, él sabe qué aplicativos ustedes instalaron y necesitan cargar. Si bien es cierto, el aplicativo no se carga en totalidad, pero se carga algo para que el arranque de ese aplicativo, cuando ustedes le dan clic al aplicativo, no se demore tanto. Entonces ellos están como precargados. En el momento que le lanzan doble clic al Office, el Office no se demora tanto como si no estuviera precargado. Eso también lo pueden gestionar a nivel de usuario, para que el momento de arranque sea más rápido. Incluso ustedes pueden poner arranque más rápido, pero al hacerle arranque más rápido lo que hace es liberar los aplicativos que no se carguen allá, no se carguen en RAM, a pesar de que no los usen, pero están instalados. Entonces, ¿es recomendable tener pocos aplicativos? Sí, pero el usuario no se da cuenta de aquello. Lo que hace es meterle todos los aplicativos habidos y por haber. Entonces, esa recomendación como que no va del todo como ley, ni tampoco como recomendación. Lo que sí es recomendable es que su disco esté por lo menos la mitad, como máximo, la mitad lleno. No puede estar más de la mitad lleno porque el rendimiento cae. Y a nivel de aplicativos, ustedes solo deben de tener instalados, nuevamente repito, deben de tener instalados los aplicativos que necesiten. Si no los están usando o lo van a usar dentro de 2 meses, quítenlo. Quítenlo. En esos 2 meses ustedes están dando un rendimiento bajo. Entonces, para que sea mejor, desinstálalo e instálalo dentro de 2 meses. Eso no tiene ningún problema. Pero si no van a trabajar, no debe de estar cargado. Hay otra forma de gestionar los recursos de su máquina, que es a través de
máquinas virtuales, a través de doble buteo, cosas así, que eso se puede ver en otra clase. Eso ya es una manera de optimizar los recursos de su máquina para que puedan instalar todos los aplicativos que quieran sin bajar el rendimiento de la máquina. Es una clase muy interesante y cada vez eso va modificándose. Pero todo mundo, sobre todo para los que son curiosos, tienen la necesidad de cargar muchos aplicativos que la máquina no da. Entonces, para eso, para ese tipo de personas, pues esa clase va a ser muy interesante. Entonces, aclarando nuevamente lo que dice Cristian, para que el arranque sea más rápido, hay una opción que dice arranque rápido en Windows. Ahora, en cuanto a los aplicativos, pues, hay gente que supuestamente trabaja con 20 aplicativos y los necesita, pero ya sabe a qué atenerse. El arranque va a ser un poquito más lento a medida que ustedes van a ocupar. Y si eso acompañan con el porcentaje libre de disco que tengan, que sea menos de la mitad, entonces también eso ocasiona un rendimiento bajo. Deben de tener por lo menos como máximo la mitad de su almacenamiento ocupado. No pueden sobrepasarse porque el rendimiento cae. Eso como para aclarar. Otra cosa es que si tienen más aplicativos, pues tiene que aumentar la RAM para que mejore el rendimiento como la máquina cuando era nueva. Entonces, aumentenle la RAM. Ahí no pierden ese desempeño de la máquina. No sé si tienen preguntas porque ahí tengo otra en el chat para contestar la del chat y contestar lo que dijo la compañera del audio. ¿Dudas? ¿Está claro? Sí. Ya, entonces contestamos la del chat. Dice, profe, también hay un aparatito llamado speaker que emite sonido para saber algún problema en el PC. No. Al aparatito que usted dice no se llama speaker, se llama booster. Y ese booster, si bien es cierto, se parece al speaker, pero actualmente eso ya está soldado a la placa. Es un pequeño parlante que emite estos sonidos en el caso que haya un error. ¿Existe algún tipo de placa base? No sé qué se refiere Méndez con esa pregunta. No sé qué se refiere con tipo de placa base. Si lo pone o me lo dice, lo contestamos ahorita mismo. Con respecto a lo que dijo la compañera del plug, que lo que entendí, que al poner el plug con los auriculares funciona, pero al quitar los plugs ya no se escucha. ¿Me confirma si es así? Sí, o sea, ya cuando le pongo ya y le saco ya no funciona. Cuando no está conectado, cuando está el plug salido, no tiene audio. Ajá, Y cuando está conectado, sí tiene por los auriculares. ¿Me confirma? sí, sí, confirmo. ¿Cuál puede ser el error? Hay que activarle los drivers. Una, el usuario. Otra, el equipo. Otra, algún virus. Otra, alguna actualización. Como dijo el compañero, en el momento de actualización, sea por Windows, puede ser que haya tenido un problema con los drivers de audio y ese sea el inconveniente. Pero a veces el error es mecánico. El error viene de la parte del plug, que cuando ustedes lo conectan o lo desconectan, aplastan gatillos internos en el plug que le dicen al BIOS que está conectado a algo. Recuerde que el BIOS sensa todo en tiempo real. Entonces, si ustedes conectan el auricular, entonces el BIOS tiene que detectar que un dispositivo ha sido cargado o conectado. Apenas lo conectan, detecta y le manda esa información al sistema operativo. Entonces, cuando lo desconectan, quizás el mensaje
el mensaje cuando ustedes desconecten, no les sale en el BIOS, perdón, no les sale en el sistema operativo. Eso indica de que el sistema operativo piensa que ustedes todavía tienen el auricular conectado. Entonces lo que estoy hablando es una falla física en el cual el plug está mal. El plug, digamos que tiene el gatillo aplastado y él solo reconoce que el auricular está conectado. Entonces no se desconecta cuando ustedes sacan el plug porque como que está trabado. Entonces esa información no es actualizada en el BIOS y esa información no se la envía al sistema operativo. Y para el sistema operativo sigue tratando de enviar la información por el auricular. No lo manda por los speakers, porque para él está conectado el auricular. Nunca ha sido desconectado. Eso en el caso físico. En ese caso, ¿cómo se soluciona? Pues limpiando bien, con cuidado, el plug. En el otro caso, que sea de driver, también se puede dar, sería una actualización de driver en la parte de dispositivos, administración de dispositivos, darle clic derecho al audio y poner actualizar. O reinstalar el driver del modelo que usted tenga. Si es de Acer, busca el driver de Acer de audio y lo instala o lo actualiza. Si es que lo tiene. Si no, lo busca o hace que Windows lo busque. Licenciado, entre más aplicativos se vuelve más lenta, así le aumente la RAM y un disco duro de 1 tera. Buena pregunta. Si le ponen más aplicativos, obviamente, pues requiere más RAM y se va a hacer más lenta. Ahora, ¿qué tanta RAM le pone? Porque aquí aparentemente dice, bueno, yo le pongo más aplicativos, le pongo más lenta y sigue lento. Pero si supongamos que yo le ponga 20 aplicativos pesados que requieren 1 giga cada aplicativo. Entonces yo le digo, mira, yo iba por el aplicativo 10 y le puse 2 gigas. No abarca. Hasta ahí no abarca. Porque en el aplicativo 10 deberían de tener 10 gigas. Sin embargo, tienen 2. Ponen el aplicativo 20. Yo en el aplicativo 20 gasté bastante y le puse 6 gigas. No le abastece. En ese caso, por más que usted trate de aumentar la RAM, no le abastece con el recurso que está solicitando por los aplicativos. Entonces, en ese caso puede darse que mientras más aumenta aplicativos y más aumenta la RAM, sigue lenta. Claro, porque no abastece la RAM que le está metiendo. En cuanto al disco, si el disco le pone 1 tera o 2 teras, debe estar libre más o menos el 50%. Aquí aduce la compañera Rodríguez de que tiene bastante espacio, más del 50%, y no debería de quejarse, es cierto. El problema se da acá nuevamente en la RAM. Marchán, profe, en ese caso también influye la velocidad de escritura del disco. No, cierto, también. Y el SSD hay varios modelos. El M2 es el más rápido. Trabaja a una tasa de transferencia de 500 megabits por segundo. Bastante. Claro, dentro de los SSD son los más costosos y los más pequeños también. Pero ya es cuestión suya. Si quieren un arranque rápido, instantáneo, pueden comprarse una M2. Si quieren un arranque un poco rápido, pueden comprarse un SSD. Si quieren un arranque tradicional, pues se compran un disco rígido. Ya depende de qué es lo que ustedes deseen. ¿Alguna otra duda? Ya se acabó la hora. Ya, listo. Hasta aquí quedamos. Pasen bien. Excelente mañana.